como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que Él nos da de adorarle y exaltar su nombre. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das diariamente. Cada día, Señor, es un día más donde podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia. No con sacrificios, Señor, ni con obras, sino con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque por ese sacrificio que tú hiciste, Señor, podemos adorarte y exaltarte con la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén. 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 Uno, dos, tres. Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Perdón. El Señor resucitó, ¿verdad? Gloria sea a Dios, que se levantó vencedor de la muerte, que se levantó vencedor, dejó la tumba vacía y ahora tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. A Él sea la gloria para siempre. No podemos más que recordar
lo que nos dice la Escritura en Juan capítulo 11, versículo 25. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo se levantó de entre los muertos hace 2000 años. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, le dice: si Cristo no resucitó, hermano, gracias, Dios le bendiga. Dice la Escritura que no quedará sin recompensa, ¿verdad? Solo para decirle. Gracias a todos. En la Escritura, Pablo le dice a la iglesia en Corinto: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, están muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Pablo le está diciendo a la iglesia en general: hay un hecho trascendental que no podemos ignorar, que no podemos minimizar, que no podemos dejar de predicar, y es que Cristo se levantó de entre los muertos. Y este es el evangelio, porque al levantarse vencedor de la muerte y del pecado, ahora nuestra esperanza es una esperanza viva. Esperamos el día de su retorno, como está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Esperamos su retorno, como está escrito también y descrito, ¿verdad?, cuando viene a juzgar toda la tierra, Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Así que hoy, en ese sentido, vamos a ver cómo la resurrección del Señor Jesucristo tiene trascendencia para nosotros, tiene importancia en este día. Hoy es un día para que nosotros reflexionemos en la obra poderosa del Señor para vencer la obra de las tinieblas y de la maldad. Sé que es un día que otras personas decidirán usar para celebrar otras cosas, pero para nosotros es importante mantenernos firmes en lo que la palabra de Dios enseña. En este domingo para mí también es una alegría darles a todos la bienvenida, porque sabe que por esa promesa en Cristo Jesús, un día todos nosotros también nos vamos a dar la bienvenida cuando estemos allá con Él, cuando estemos en la eternidad con Él, cuando estemos con todos los otros redimidos. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan, en la visión de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, miró y vio una multitud vestida de blanco, la cual nadie puede contar. Y esa multitud era de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, que adoraban delante del trono, diciendo: digno es el Cordero que fue inmolado. Esta es la gracia bendita que tenemos en el Señor. Le damos la bienvenida, como lo dice la Escritura, hasta el día de hoy, Romanos 15:7. De la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También la Escritura nos recuerda, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que nos damos la bienvenida como bendito Hijo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana tenemos la visita de Kelly Yulisa Castro y Juliana Ochoa. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenidas, Dios les bendiga. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Dios bendiga sus vidas y las siga edificando para la gloria de Él. Todos ustedes presentes aquí y a los que nos ven en línea, aunque nos vean en diferido, también el Señor continúe edificando sus vidas y esperamos ser instrumentos útiles para el Señor en la edificación de la vida de ustedes, ¿verdad? En esta mañana algunos anuncios que quisiera compartir. En primer lugar, recordarles que todavía tenemos un par de semanas más esta encuesta en YouTube, ¿verdad? Cuando usted entra al canal de YouTube de la iglesia, va al tab de Community y ahí va a encontrar y usted puede poner su voto. ¿Qué buscamos con esto? Primero, que nos ayude a elegir el próximo libro a estudiar. El libro que obtenga más votos es el siguiente después de Romano, del cual solo nos quedan 2 capítulos ya. Y luego de que estudiemos el que gane, estudiemos el segundo, ¿verdad? Todos son importantes. La idea también es generar movimiento y tráfico hacia la página de YouTube, ¿verdad? Recordar en todo esto que es importante esas interacciones, cuando usted le da un like, cuando usted se suscribe, todo esto es importante. A propósito, casi se me olvida, ¿verdad? Pero le mandamos un saludo a Ricardo Cristancho allá en Bogotá, Colombia, ¿verdad? Deseamos que Dios bendiga su vida y si este canal puede ser útil, esperamos que aquí también usted pueda crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Eso principalmente.
Pero en el sentido del canal de YouTube, ¿verdad? Lograr esas interacciones que nos ayuden a crecer la audiencia del canal. ¿Qué es lo que pasa cuando esto interactúa? El algoritmo de YouTube comienza a sugerir el video a otras personas que pudieran en realidad necesitar verlo. Esto es importante solamente para tratar de crecer en la dirección también del ministerio en línea y buscar que más personas conozcan del Señor, ¿verdad? Es todo lo que buscamos. Si Dios nos llega a mostrar en el camino de que no es esa la dirección que quiere que llevemos, pues ¿qué cree? Le vamos a obedecer. Pero por el momento debemos de intentar todo lo que esté a nuestro alcance para que el ministerio también crezca en línea y las personas puedan acceder. Hay un programa para todos ustedes que estamos usando, se llama Metricool, y lo que hacemos es conectar todas las redes sociales. Su pastor no tiene tiempo ni para él mismo. Entonces, en Metricool hago una sola inicio de sesión, y cuando pongo una publicación ahí, y simultáneamente lo publica en Facebook, en Instagram, en Google Business y ahora en X, que antes era Twitter, ¿verdad? Están las cuentas. No crea que cuando usted entra ahí directamente va a interactuar conmigo. Nosotros recibimos notificaciones de los comentarios, pero no hay respuesta en el tiempo actual. La idea es solamente mantenerles informados por estas herramientas de redes sociales. Cualquiera que usted prefiera y usted utilice, por ahí también pueda contactarnos. Esa es la idea. Así que les rogamos su participación y cuando esté esto dado a conocer en un par de semanas, le vamos a decir cuál libro vamos a estudiar y después estudiaremos el otro. También quería informarles esta semana, rogarles, que nos ayudaran con la limpieza. ¿Cómo funciona la limpieza en la iglesia? Es por voluntariado, como todo lo demás. El pastorado, los diáconos, la música, nadie recibe un salario y todo el trabajo que hacemos lo hacemos voluntariamente. Buscamos dividirnos el trabajo. Cuando usted toma una semana, solo tiene que venir un día de esa semana a limpiar. Rogamos más que sea para viernes, sábado, no domingo, porque el domingo casi no hay tiempo, pero viernes o sábado en los que usted nos pueda ayudar y entonces la iglesia esté limpia cuando los hermanos vengan el domingo. Es solo una vez a la semana y lo hacemos para que la carga no sobrecaiga en pocos hermanos, sino que nos dividamos todo el trabajo. Para los que no puedan de alguna manera involucrarse, le rogamos que nos ayude desde el principio, que es el buen mantenimiento del local. Cuando usted se ve el cafecito de la cafetería y ya no quiere y no desea, entonces el resto lo voltea en el zinc y el vaso vacío lo pone en la basura para que esto facilite el trabajo de limpiar y mover la basura afuera. Se lo rogamos encarecidamente. También les recuerdo que este próximo 8 de abril, que no es del lunes mañana en 8, va a haber un eclipse solar. Este eclipse solar, por la trayectoria que lleva, se repite cada 375 años. Y no hay nada místico en eso. No es cierto lo que están diciendo muchos de que es que con el eclipse va a comenzar la última semana, ¿verdad? Los 7 años del anticristo. Yo no sé dónde están sacando todo eso. El Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Estos son eventos celestiales, no para que usted se aterrorice, al contrario, es para que usted se maraville y vea la fidelidad de Dios. Como el movimiento que Él prefijó a estos astros desde el principio todavía hoy se cumple. De manera que los científicos pueden calcular el tiempo y las trayectorias en las que estas cosas coinciden. Si usted toma su carro y viaja 2 horas hacia el norte, salud hermano. Si usted viaja 2 horas al norte, ¿verdad? Usted va a ver 100% del eclipse. En la parte central, que incluye Manchester, Merrimack, se va a ver 90%. Y esta esquinita de aquí, aunque usted no lo crea, que es Nashua, solo se va a ver 80% del eclipse. No se va a ver total. Así que todas esas cosas son importantes para que usted no las vea con misticismo. Son eventos que pasan en la naturaleza debido a las leyes que Dios prefijó para que en ellas la naturaleza funcionara. No es el inicio de nada ni un tiempo profético. Dios no anda con mancia, Dios no necesita las estrellas, Dios es Dios de voluntad. Y cuando Él comience el final de las cosas, no lo detiene nada, ¿verdad? No necesita marcadores de las estrellas o de cualquier otra cosa. Él es Dios y es dueño del día, de la hora, es dueño de todo, ¿verdad? Así que por favor, fortalezcámonos en nuestra fe y veamos estas cosas por lo que son. Les ruego encarecidamente, no vaya a tratar de verlo sin protección adecuada. Búsquese unas pantallas que sean ISO certificadas, ¿verdad?
que son del estándar industrial, no vaya a comprar hechizas, porque eso después le daña el ojo y lo deja ciego, lo puede quemar la retina. Así que por favor no se arriesgue. La otra cosa que quería decirles es que estamos planeando un día familiar y de bautismos el 29 de junio del 2024. ¿Verdad? Ya tenemos un primer candidato que es nuestro hermano Mario, que está ahí. Él es el primero en la lista. Y queremos ver quiénes más pues desean bautizarse, dar el paso de obediencia al Señor. Y el resto de la mañana y parte de la tarde, no tan tarde, nos quedaríamos ahí compartiendo en un día familiar. La última vez que hicimos un día familiar fue en el 2018, lo hicimos aquí en Greeley Park. Y después vino la pandemia y usted conoce todo lo que sucedió, pero ahora pues las cosas han vuelto a cierta normalidad y podemos celebrar esto. Tentativamente estamos pensando en el Pawtuckaway State Park, es un lago ahí a las afueras de Manchester, más al norte, ¿verdad? Donde podríamos tener ese día familiar y compartir. Siempre estamos a la expectativa porque todo el tiempo ellos están midiendo la calidad del agua y puede ser, porque ha pasado en otros años, que nos dicen que está cerrado por alguna condición que no es saludable para la gente, pues. Pero si no hay mayor cosa y lo logramos reservar, entonces ese día tendríamos el día familiar y los bautizos, ¿verdad? 29 de junio. Así que nos vamos preparando. Ya para junio, hermano Mario, el agua está más tibia, así que es más tolerable. Su pastor se muere de frío con cualquier cosa. Así que bendiciones para todos y rogamos a más que como nuestro hermano Mario en un ejemplo, ¿verdad? Quiere obedecer al Señor. Si usted no se ha bautizado, déjenos saber y nosotros también podemos dar ese paso de obediencia. Respetamos las congregaciones que tienen seminarios y entrenamientos, pero seguimos lo que dice la palabra de Dios y el bautismo realmente es solo obedecer, es inmediato. Todo el resto del aprendizaje de la vida cristiana continúa todo el resto de nuestra vida como creyentes, pero la obediencia es inmediata, ¿verdad? Ya hemos dado estudio de eso. Bueno, a continuación, yo le voy a dar el tiempo a mi hermano Edgar Almonte que nos trae la palabra de Dios, la lectura bíblica de hoy y se encuentra en Proverbios capítulo 25. ¿El azul o este? Proverbios capítulo 25, todo el capítulo, ¿verdad? Versículo 1 hasta el 28. Hermano, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Gracias, hermano. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Amén. Sabemos que hoy celebramos Cristo, ¿no? Que se levantó entre los muertos. Amén. Y aquí, con la gracia de Dios y la favor y la voluntad, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 25, antifonal, empiezo yo, después ustedes, y terminamos con el último versículo juntos. Por eso cuando lo tengan, que se levanten, le pongan de pies y digan amén. El libro de Proverbios. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal maneras. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Aparta el impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Delante del rey ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que diga, sube acá, y no que sea humillado delante del príncipe, a quien ha mirado tus ojos. Trata tu causa con tu compañero y no descubre el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene.
Como el frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que los envían, pues al alma de su Señor se refrigerio. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Detén tus pies de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Como diente roto y pies descoyuntado es la confianza en el que provigador en tiempo de angustia. Quita la ropa en tiempo de frío o que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuvieres hambre, dale de comer pan, y si tuvieres sed, dale de beber agua. El viento del norte ajunta la lluvia, y el rostro herida la lengua distractora. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el busca de propia gloria es gloria. Todo junto, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra. Te damos gracias por estos proverbios, Señor, que pro sí, que significa los buenos, como solamente tú es bueno, Señor. Y verbo, que sabemos que con la acción de nosotros, con los frutos que producimos, sea tu gloria, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias a todo y en todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Igual, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermano, en esta mañana, ¿verdad? Le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical. Dios les bendiga a todos y haga de usted una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Y en esta mañana, nosotros que nos quedamos aquí, vamos a estudiar más acerca de la resurrección y lo vamos a ver basado en el pasaje de Mateo. Cuando usted lee los dos últimos capítulos de Mateo, usted va a encontrar todo el relato de cómo se da la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Cómo Él se levanta con poder, cómo aparece en la imagen de los ángeles, ¿verdad? Y los ángeles diciéndole a la gente por qué buscan entre los muertos al que vive. Pero en medio del relato hay dos secciones o dos pasajes que nos llaman sumamente la atención. Y ahora, como aquellos que se oponían a Jesús vieron y testificaron de la resurrección. Y vamos a ver que los dos pasajes de los que se hablan son Mateo 27, versículos del 62 al 66, y Mateo 28, versículo 11 hasta el 20. Es importante que nosotros veamos esto desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay una narración en particular acerca de guardias que guardaron la tumba. Y vemos en eso primero la motivación de que no sucediera y luego la impotencia cuando no pudieron evitar que sucediera y el argumento falso que crearon, que hasta el día de hoy permite verificar la veracidad del suceso de la resurrección de Jesucristo. Otros de nosotros quizás pensaría hubiera sido más fácil solamente hablar acerca de lo maravilloso, ¿verdad? De la resurrección de los apóstoles, eso es muy positivo. Y nada de esto negativo, pero aún en eso negativo hay evidencia del error que se estaba cometiendo y de la falsedad del testimonio que se estaba dando.
Vamos a ver la palabra de Dios que está bendita y santificada por Él. Dice de la siguiente manera, Mateo 27 del 62 al 66, la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 28, del 11 al 20, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con alegría nos acercamos a ti en esta mañana, trayendo a la memoria, Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención. Gracias, Señor Jesucristo, por entregar tu vida y por vencer con tu poder la muerte y el sepulcro, Señor. Por levantarte entre los muertos para darnos una esperanza viva que no avergüenza. Gracias, Señor, en esta mañana porque nos podemos acercar libremente a tu palabra en este lugar que tú has facilitado y este tiempo que nos has permitido. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vemos que en su potestad Dios quiso mostrarnos otros ángulos, otros puntos de vista respecto de cómo se había percibido la resurrección de Jesucristo. Evidentemente los sacerdotes no creían y no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero a pesar de toda esta contradicción y de toda esta oposición, el plan de Dios de revelar a su Hijo Jesucristo no dejó de ejecutarse y la revelación de Jesucristo fue completa, primeramente para todos nosotros los que hemos creído. Vamos a ver en este pasaje, o estos 2 pasajes que vamos a dividir en 4 partes, cómo la Escritura nos enseña, aún en medio de la narración, cómo hay la intención de evitar aquello que Jesucristo había anunciado como verdad. En primer lugar, nosotros vamos a ver en el pasaje que había hecho una promesa el Señor Jesucristo diciendo, después de 3 días resucitaré. Esto lo conocían los discípulos. Los discípulos habían escuchado al Señor decir, es necesario que el Hijo del Hombre, vuelvo a explicar brevemente, cuando dicen el Hijo del Hombre en la Biblia, Jesucristo no está diciendo yo soy humano. No es eso lo que está diciendo. Jesucristo está diciendo
Yo, el Hijo del Hombre, soy aquel del que habló Daniel en el capítulo 7 cuando dijo, miré al anciano de día sentado en un trono y luego hacia él caminaba uno como hijo de hombre. Y a él le fue dado todo poder y autoridad. ¿Dónde estaba caminando este? En las nubes. Los hombres no caminamos en las nubes. No está hablando de un ser humano, aunque le llama hijo del hombre. Está hablando del Cristo, del Mesías anunciado, un ser sobrenatural. Y esto era contra lo que luchaban desde su corazón los sacerdotes, fariseos y saduceos. Los escribas luchaban contra esto. ¿Por qué razón? Porque Cristo representaba en sí mismo la verdad de Dios que ellos no podían y no habían cumplido en llevar a cabo como testigos de la verdad de Dios. Ellos venían del linaje sacerdotal, de la tribu de Leví. Su sacerdocio era casi genético, era por descendencia. Eso no funciona ahora. Nosotros sabemos que el que es salvo lo es por una relación directa con el Señor, por una obra de fe en la vida de cada uno de los creyentes. Pero estos hombres pensaban que solo por nacer en una familia ya ellos representaban la verdad de Dios y su autoridad no podía ser cuestionada. Falso. La autoridad de los hombres puede ser cuestionada especialmente cuando está lejos de la autoridad de Dios o no representa la autoridad de Dios. Entonces vemos en primer lugar cómo ellos, no satisfechos con el hecho de que hubiera muerto en la cruz, de que hubieran sepultado su cuerpo, no satisfechos con eso todavía, fueron ante Pilato. Fueron ante Pilato. Y ahora sí, a ellos no les importaba hacer el ridículo. Porque no solo eran los que habían empujado a que el pueblo condenara a Cristo, entre comillas, para muerte, sino que ahora iban a pedirle a Pilato una guardia para resguardar el sepulcro. Dice aquí, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Quién es Poncio Pilato? Poncio Pilato fue el quinto gobernador de la provincia de Judea, dominada por el Imperio Romano en este entonces. La influencia de Pilato era importante y definitivamente él era la representación de la autoridad del César o del emperador ante esta provincia, ¿verdad? Ellos se acercaron. Recuerde que siempre ha existido, o existía pues en ese entonces, una guardia del templo. Esa guardia del templo eran solamente judíos. Y esta guardia del templo servía para que cuando la gente llegaba al templo a rendir culto, se mantuviera el orden. Su trabajo no era resguardar la ciudad, era resguardar el templo. Eran judíos. ¿Por qué? No podía ser romano, porque dentro de todas las particularidades de la ocupación romana de Jerusalén, no le era permitido ni a los romanos ni a ningún otro gentil pisar el templo, porque esto violentaba la ley de Dios, que era la ley de Moisés en ese entonces. Entonces, cuando los fariseos y sacerdotes se reúnen y van a Pilato para pedir una guardia, esta guardia no es la guardia judía, es la guardia romana. Ellos fueron a pedir una guardia, dice así, se fueron y se reunieron, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Si era un engañador, ¿por qué estaban preocupados de lo que hubiera dicho? Si era un mentiroso, cuando usted ve a un mentiroso, ¿qué hace? Lo deja ahogarse en la mentira. Usted no hace nada, ¿verdad? Dice aquí
Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, aún viviendo o viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y mire la astucia no es ni siquiera astucia en realidad, sino la intención. Dice aquí, manda pues, esta es la petición a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Ellos no estaban preocupados más para allá. Solamente 3 días que lo aseguraran. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que iban a evitar ellos con la guardia? Que sus discípulos vinieran de noche y lo robaran, el cuerpo, para luego decir que resucitó, ¿verdad? Y dice aquí, y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser el postrer error, ¿verdad? De que se diga sin prueba, de que resucitó peor que el primero de no resguardar la tumba. Eso es lo que están diciendo ellos. El postrer error de que es que se divulgue algo que no es cierto, va a ser peor que el primer error de no haber resguardado la tumba, de no haberla protegido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de evitar? Que el cuerpo sea hurtado, ¿verdad? Que en otras palabras, pues, la tumba quede vacía. Esta es la intención, ¿verdad? Evitar esto. Entonces vemos que, aunque le llaman engañador, están preocupados por el hecho de que Jesucristo sí se podía levantar de entre los muertos. Solamente que lo hacen ver desde su incredulidad. Ellos no creían en Él estando vivo. Ahora, ¿por qué van a creer estando muertos? Tampoco. Pero la idea de ellos es tratar de evitar que los acontecimientos que Él dijo se cumplan para que la gente siga teniendo o aún crezca más la fe de la gente hacia Él por haber resucitado. ¿Verdad? Entonces vemos el acuerdo, la petición ante Pilato y la razón por esa petición, que es para evitar que la gente crea que resucitó de entre los muertos. Entonces vemos que hay una determinación de cuidar la tumba. El problema es que ellos la están tratando de cuidar de hombres. Y quien abrió la tumba fue un ángel. Y quien salió de ahí, ellos no lo podían detener. Entonces, en primer lugar, dice, después de 3 días. Quiere decir que resonó en ellos la enseñanza de Jesús. ¿Cómo es posible que no pudiera resonar el hecho de que Él dijera que era el Hijo de Dios, pero sí resonaba en ellos el hecho de que dijo que se iba a levantar de entre los muertos al 3er día? Y esto lo quiero decir hoy porque yo sé que hay personas que ven estas prédicas que no son creyentes. Y es a ustedes que todavía no han rendido su vida a Cristo a quienes les quiero hablar. Porque hay cosas que ustedes escuchan de esta historia, de esta predicación, de este relato, ustedes las escuchan y hay algo dentro de ustedes luchando por abrazar y aceptar esa verdad. Eso es lo que la otra parte en ustedes mismos es más fuerte, el amor por este mundo y por este tiempo. El mundo, mi hermano, puede engañarte, pero Dios te dice la verdad para que puedas creer en Él y confiar en Él totalmente. En ellos resonó la promesa de que al 3er día iba a resucitar de entre los muertos. Vemos entonces, en segundo lugar, lo que hicieron, ¿verdad? Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, ahí tenés los soldados, todo lo que necesitan. Dice, ahí tenés una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Es decir, Pilato les dijo, tomen esos guardias y ordénenlos como ustedes saben proteger para evitar. Ustedes saben mejor cómo ordenar esa guardia para evitar que nadie entre a ese sepulcro. Para evitar que nadie saque nada de ese sepulcro. Y dice además aquí, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro
Oiga bien, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué significa sellando la piedra? No, ¿sabe qué hacían? Tenían unos bloques de arcilla, los cuales cuando sellaban la puerta, en la orilla ponían ese bloque y ponían el sello de Poncio Pilato y del Imperio Romano. Quiere decir, hermano, que si aquella piedra se moviera un poquito, el sello se ve resquebrajado. ¿Por qué era esto importante? Porque era ley romana muy similar a la ley de Moisés, aunque usted no lo crea. Cuando usted era un soldado romano y a usted se le entregaba la custodia de un prisionero, era vida por vida. Si ese prisionero escapaba, ellos no iban a ir a buscar al prisionero, lo mataban a usted. Recuerda el relato de Pablo en la cárcel. Cuando se abrieron, se abrieron todas las puertas de la cárcel. ¿Y qué es lo primero que hizo el carcelero? Puso la espada y se iba a matar, se iba a enterrar. ¿Por qué? Él sabía que el que viniera y encontrara la cárcel vacía, lo iba a matar a él. Porque era orden en el Imperio Romano. Era vida por vida. Y por esta razón en el resguardo de la tumba se puso un sello romano que significa tanto el que abra esa tumba sin el permiso del Imperio Romano es reo de muerte. ¿Entiende la gravedad de lo que le estoy diciendo? ¿Sabe por qué razón? Porque vamos a ver al final la inconsistencia en el relato. El que rompa ese sello le está diciendo a Roma, tú no tienes autoridad sobre mí. Si tú rompes ese sello sin la autoridad de Roma, del emperador o de Pilato, tú le estás diciendo a Roma, ustedes no gobiernan sobre mí. Eso es lo que le estás diciendo. Por esta razón era necesario el sello. Dice, y asegurando el sepulcro, lo aseguraron, se aseguraron de que todo estaba en su lugar, de que no había manera de entrar ni de salir. ¿Y qué hicieron? Sellando la piedra, poniendo la marca de barro, poniendo el sello, la forma del sello romano, para que nadie lo pudiera abrir. Es decir, eso no lo sellaba en el sentido de que no se pudiera abrir. Es que cuando se abriera, al romperse el sello, había evidencia de que alguien desde afuera lo había roto. ¿Verdad? Y después de eso, ¿qué más hicieron? Pusieron la guardia. Pusieron la guardia. Vamos a ver a continuación, punto número 3. Ya esto en el pasaje de Mateo 28, del 11 en adelante. Tenemos el antecedente de Mateo 27. Número 1, fueron ante Pilato, pidieron una guardia, Pilato se las concedió, fueron, aseguraron el sepulcro con Jesucristo adentro y sellaron el sepulcro y pusieron la guardia alrededor para cuidar el sepulcro. Dice así, al tercer día se da la resurrección. Dice que la piedra rodó con potencia, ¿se acuerda? Usa la palabra griega dynamo, que fue de la que luego se derivó a partir de 1896 por la fórmula de Alfredo Nobel, que es el que lleva el recipiente del premio Nobel, la dinamita, el trinitotolueno, que es un explosivo de alta potencia, el dynamo, con fuerza, con poder. La piedra rodó. Hermano, no cree esas cosas de Hollywood. Siempre se lo digo. Cuando vemos la película de Hollywood, le ponen aquella piedra rodando así. Pasan hasta 3 minutos la película, la piedra rodando. Como que no se va a abrir. Un poquito más y no se abre. Dice la palabra de Dios que la piedra rodó con poder hacia abajo. Fue como un estruendo, como una explosión que abrió la tumba. Y de repente la figura angélica delante de los guardias. Y dice en el pasaje de Lucas, el relato de Lucas, que los guardias se quedaron congelados. Estaban despiertos, pero se quedaron congelados porque no entendían la figura angélica. Había un ser sobrenatural que estaba en medio de ellos. Y a las mujeres que habían llegado con los inciensos y las
la mirra, el incienso, para ungir el cuerpo y que no tuviera mal olor. Esperaban ungir a un muerto. Y la pregunta del ángel para ella fue, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿O acaso no le creyeron? Dice aquí, hasta el día de hoy, dice, mientras ellas iban, las mujeres, después de haber visto al ángel, después que el ángel les llama la atención y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mientras ellas se iban a anunciarle al resto de los discípulos en la resurrección de Jesucristo, he aquí uno de las guardias, ¿de cuál guardia? Guardia romana, que había guardado el templo y ahora estaba abierto. ¿Qué es lo que hicieron los guardias? ¿Por qué no fueron a donde Pilato? Lo hubieran matado. Pilato ahí mismo, con los que tenía enfrente, matadlo. Se escapó. O dejaron que se robaran el cuerpo. Muerte, era la sentencia. Pero ellos sabían que la mediación de esa petición para que ellos cuidaran la tumba, ¿de quién había venido? De los sacerdotes. Entonces hicieron lo primero, ¿qué? Vamos a donde los sacerdotes. Vamos a donde los sacerdotes. Y mire lo que dice. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué hicieron? Les dijeron, vimos un ángel. La piedra rodó y el cuerpo ya no estaba ahí. Y luego, supuestamente que se lo habían robado los discípulos, vinieron unas mujeres y querían ponerle incienso y ponerle mirra y ponerle perfume al Señor. O al cuerpo, pues, porque no era Señor para ellos. ¿Y qué dice? La tumba estaba vacía. Ellos le dijeron todas las cosas a los sacerdotes principales, todo lo que había acontecido, detalle por detalle. Y dice aquí, reunido con los ancianos y habido consejo. Mi amado hermano, estos son delante de los hombres quienes representaban a Dios. Usted me puede creer que alguien como yo puede estar aquí tratando de mediar entre Dios y los hombres por medio de la predicación del Evangelio y tener el alma corrupta para negar la verdad, para tratar de esconderla, sin ningún temor de que un día ya no voy a estar aquí al frente de ustedes, sino que voy a estar enfrente de ese mismo Jesucristo del cual yo negué e hice tropezar a muchos negándolo también. Pero esa es la maldad de estos tiempos y esa es la maldad del corazón del hombre. Cuando no tiene la interesa de tomar la verdad de la Escritura y la verdad de los hechos y con ellos glorificar a Dios como Dios lo reveló. Esto es el mal de los hombres, entiéndalo, porque al principio de mi ministerio tenía mucha angustia. Habían días que yo pensaba que yo no iba a durar en el ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque predicaba el Evangelio y miraba que 2 o 3 oían y usted miraba que había una percepción y un deseo por la palabra, pero había muchísimos que no querían ni escuchar, que les daba igual. Y yo sé que a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo sé que ustedes han estado en celebraciones familiares o aún con compañeros de trabajo. Y cuando usted comienza a hablar de eso, usted comienza a ver cómo, no, yo me voy de aquí, yo no quiero hablar de eso, aquí no se habla de eso, aquí no. Póngase a hablar de 4 barbaridades. Ahí sí, hasta ahí le hacen coro, le hacen rueda. Pero póngase a testificar de Cristo y usted ve cómo cada uno se va yendo. No les interesa. Antes lloraba, antes me afligía, ahora ya no. Ahora he entendido, mi trabajo es hablar, mi trabajo es testificar y la conversión la hace el Espíritu Santo. Dios sabe por qué la persona no acepta a Cristo, Dios lo sabe. No es mi trabajo convertir a nadie, no es mi trabajo transformar a nadie, no puedo ni transformarme a mí mismo, pero Dios sí puede. Mi trabajo es testificar.
Mi trabajo es mostrar la verdad del consejo de la palabra de Dios y dejar que la obra del Espíritu Santo sea completa en cada uno. Pero ya no me aflijo como antes. Y ahora es el contrario. Ahora al contrario, mucha gente me dice que es que me está faltando el amor de Cristo. Pues sí, si del Señor hablaron, pues cómo no van a hablar de este hombre imperfecto y pecador. Pero ciertamente no es que me falte amor por las personas. Es que cada uno tiene que tomar el consejo de la palabra de Dios y decidir hacer algo. Hoy que cree que solo venimos aquí a escuchar porque me quiero sentir bonito, creo que hice lo bueno y ya está, me siento bien hoy, y mañana vuelvo al mismo tropiezo y vuelvo a los mismos golpes y vuelvo a la misma aflicción porque no tengo mi corazón, ni mi mirada, ni mi esperanza fija en la verdad de Jesucristo. Amados hermanos, esta es la verdad de este hecho. Dice aquí, y reunidos los ancianos, y ha habido consejo, quiere decir que todos consintieron en ocultar la verdad, porque los guardias les debieron de haber dicho, habían ángeles allí, y hubo un terremoto, y hubo un estruendo, y la piedra rodó. No rodó como por fuerza de hombre, rodó como por fuerza de Dios, fuerza divina, fuerza de ángeles. Rodó colina abajo, y la puerta estaba abierta, y vimos un resplandor, y quedamos paralizados como muertos. Porque vimos, sin estar preparados, el resplandor de la gloria de Dios. Dice aquí, que habiendo oído consejo, ¿qué hicieron? No se fueron a publicar las buenas nuevas. Ve, es cierto lo que dicen los discípulos, se levantó entre los muertos. ¿Qué hicieron? Obraron como hombres perversos. Dice aquí, y dieron mucho, no poco, mucho dinero a los soldados. Los hombres de Dios, entre comillas, ¿qué hicieron? Sobornaron a los soldados para que dijeran otras cosas. Póngame atención a lo que le estoy diciendo. Dice aquí, sobornaron a los soldados, les dieron mucho dinero y les dijeron, decid vosotros, oiga bien, guardias, digan esto, sus discípulos vinieron de noche. ¿Qué fue lo que le habían dicho a Pilato? Pon una guardia. Porque si no pones esa guardia, sus discípulos van a venir de noche y van a robar el cuerpo. No creemos que resucitó. Es decir, lo que trataron de evitar, ¿qué fue? Según ellos, lo mismo que pasó. Eso se llama ¿cómo? Inconsistencia. Inconsistencia. Dice aquí, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Usted sabe qué significaba eso para un soldado romano? Decir que se durmió cuando tenía que estar vigilando. La muerte. La muerte. O sea, les están diciendo, confiesen y los pueden matar. Ustedes conocen la ley romana, pero hay un detalle, dice aquí, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos. O sea, los sacerdotes están admitiendo que ellos empujaron a los guardias no solamente a mentir, sino a que quebrantaran la ley romana. O sea, están admitiendo crimen sobre crimen. Estos no son buenos sacerdotes. Yo sé que en el temor que hemos tenido en la tradición y en los rudimentos, en la cultura, cuando vemos un sacerdote nosotros nos sentimos como que si fuera que vemos un ángel del cielo. Pero mi amado hermano, debajo de esa ropa lo que hay es un hombre. Y un hombre con la misma capacidad de hacer el mal como cualquiera y a veces hasta peor. Pero es la idolatría de nuestro corazón la que nos lleva a ver a los hombres como lo que no son. A mí no me da temor decírselos y se los he repetido ya en diciembre, por la gracia de Dios cumplimos 9 años. Si usted pone la mirada en mí, pero no la pone en Cristo, de nada le sirve mi ministerio.
Pero si usted no pone la mirada en mí, la pone en el Señor, entonces mi trabajo y mi misión en esta vida está cumplido. Yo nací para testificar de Cristo. Han habido momentos difíciles en los que hermanos preocupados por el crecimiento de la obra me han pedido, me han preguntado, hermanos, ¿por qué no le ponemos algo aquí a esto y cambiamos la prédica y predicamos de otras cosas? Entonces, un momentito. El día que la congregación me diga, queremos oír otra cosa que no es Cristo, yo no les sirvo. Yo ya no les sirvo. Y se los he dicho, no una, se los he dicho muchas veces. Porque quiero que eso esté claro en ustedes. Yo podría hablar de cosas de la universidad, cosas de la historia, y ustedes a eso, ¿de qué les sirve a ustedes? De nada. No, pero oír de Cristo, del que murió por nosotros, por el cual somos justificados, por el cual ya no tenemos que vivir esclavos del temor, esclavos de la incertidumbre, sin conocer el futuro, sin esperanza del futuro y de lo que ha de venir. ¿De qué nos sirve lo demás si no podemos escuchar de Él? De nada. Estos hombres perversos, miren lo que hicieron. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros vamos a persuadir al gobernador para que no ejecute la ley romana y los mande a matar a ustedes. Pregunta, hermano, ¿qué pregunta tiene usted? ¿Los sacerdotes hicieron, perdón? Le ofrecieron a los guardias, sí. Uh-huh. Los sacerdotes eran hijos del diablo. Eran hijos del diablo, pero estaban bajo la ley. Bajo la ley de Moisés, ellos supuestamente representaban a Dios, pero fueron los que empujaron al pueblo a crucificar al Hijo de Dios. Ellos fueron, usted entiende lo que significa que ellos entregaran 30 piezas de plata a Judas para que les entregara a Cristo y después matarlo. Eso es homicidio. Es cierto, ninguno de ellos latigó, porque se lo entregaron a Roma para que hiciera el trabajo sucio, pero las manitos de ella estaban llenas de sangre. Y con esas manos llenas de sangre del Señor Jesucristo, tomaron el pan de la Pascua y lo partieron. Qué hermoso, qué sublime. Partir el pan y comer del cordero sacrificial de la Pascua, día después de haber matado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Recuerde las palabras de Pilato, yo no encuentro pecado o falta en este hombre. Recuerde las palabras de Herodes, este hombre no ha cometido ninguna falta. Pero ellos lo querían matar, ¿sabe por qué? Porque la sola existencia de Cristo desafiaba el modo de vida de ellos. Estos hombres estaban interesados de que el sistema sacerdotal permaneciera. ¿Por qué razón? Porque los hacía ricos, porque no tenían que trabajar, el pueblo los mantenía. No tenían que trabajar. No tenían que esforzarse como los demás. La gente tenía que traer el diezmo. Y cuando el alfolí estaba lleno, se hace el culto y de lo que queda nosotros vivimos, comemos. Se ponían vestiduras exquisitas. Andaban sus anillos de oro. ¿Ah? El sacerdote, sumo sacerdote, se ponía una... No es pechera el nombre, pero era una cosa donde estaban las 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Vestiduras exquisitas. ¿Cómo era, hermano? Las túnicas, se vestían exquisitos, sí, se ponían todas estas cosas, pues. Como hasta ahora. Hoy le pone que le bese la mano. Y no es por nada, pero no lo digo por, algunos se ofenden por eso, porque a veces, pues Dios me ha hecho así directo, pero asimismo también la mafia ponía para que le besara la mano al capo más grande.
Porque son movimientos de maldad, movimientos donde el hombre tiene que mostrar sumisión, una sumisión sectaria. Ustedes no tienen por qué someterse a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hoy aquí yo les puedo gritar, pegar 4 gritos, mañana ustedes están cargando mi ataúd en el cementerio. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Polvo. Amén, hermano, gloria a Dios. Polvo, eso es el hombre. Pero no, mire, la orden a Adán, recuérdela, es sojuzgad la tierra. Dios nunca le dijo a Adán, multiplíquense y sojuzguen a los hombres. Eso nunca dijo Dios. El hombre lo ha hecho porque tiene un corazón perverso. Pero el mandamiento a Adán fue, multiplíquense y sojuzguen la tierra. No sojuzgues a otro hombre. Los hombres son libres en Dios. Porque tienen la imagen de Dios. Ustedes, cada uno de ustedes, es la imagen del Dios viviente. Solo que es necesario pasar de ser creación a ser hijo de Dios mediante el conocimiento de Jesucristo. Pero fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. No es para tener dominio sobre los hombres y después que uno es polvo. ¿Se acuerdan cómo lo eran los emperadores? Con aquella soberbia. A mí me encanta ver esos documentales ahora donde hay un montón de momias secas horribles. ¿Ah? La Biblia dice de Nabucodonosor, cuando Daniel habla al hijo de Nabucodonosor, Belsasar, le dice, tu padre era rey sobre la tierra y tu padre a quien él quería vivía y a quien él quería lo hacía morir. Era él el rey. ¿Y quién le iba a decir nada al rey? Pero Dios nunca le dijo a Nabucodonosor, enseñoréate de los hombres, ensoberbécete sobre ellos. Dios nunca le dijo eso a Nabucodonosor. Más bien, por la soberbia de él es que lo tuvo como un animal silvestre 7 años. Y por la compasión de Dios para que se volviera su corazón a Dios y reconociera que Dios reina, no él. Dios nunca dijo a los hombres, sojuzguen a otro hombre. Dios dijo, sojuzguen la tierra. Eso es diferente. Dice aquí, si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mire la astucia, la maldad. Y les voy a decir en esto, la debilidad de estos hombres también. Porque aunque eran hombres de guerra, soldados que estaban acostumbrados a matar, a pasar y a devastar todo, el ejército romano no de los más crueles que han habido en la historia de la humanidad. No dejaban piedra sobre piedra. Pero al verse en la situación sabían que eran reos de muerte. ¿Y qué les tocó? Pedir ayuda a los sacerdotes. Y los sacerdotes le pusieron a salvo. Dice, y ellos, cuando tomaron el dinero, quiere decir que aceptaron ¿qué cosa? El soborno. Cambiaron la versión de lo primero que le testificaron a los sacerdotes para ahora decir lo que los sacerdotes les ordenaron decir. Dice, y tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Hombres sin ninguna moral, como dice, sin vértebra. Hombres cobardes, que por el miedo a morir, ¿qué hicieron? Tomaron el dinero. Si estos hombres nunca más el resto de su vida se volvieron a Cristo y pidieron perdón por haber mentido, yo creo que usted y yo sabemos dónde están y lo que les espera. Pero en su ambición, en su corrupción, aceptaron el soborno y tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Y dice la Escritura, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué cree? Es cierto, hasta el día de hoy hay judíos que le dicen, no, él no resucitó. Los discípulos se robaron el cuerpo. Los discípulos robaron el cuerpo. Mire, amado, aquí solo hay 2 caminos. Si Cristo es el Hijo de Dios y se levantó entre los muertos y nosotros lo creemos y es la verdad de Dios, estamos por Dios. Pero si el día de hoy nosotros decimos que se lo robaron los discípulos, que no resucitó, que no es el Hijo de Dios, entonces estamos repitiendo, ¿qué cosa? La maldad
de estos hombres. Ahora, no podemos decir, me engañaron. No, yo decidí que creer. Y mire cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, Dios no ocultó esto. Dios no inspiró para que eso no lo escriban, bórrenlo, porque es inconveniente y después es difícil de explicar. No, lo puso ahí, porque hoy hay gente que cree que esto sucedió cuando fue inventado. Es fruto de maldad, es fruto de soborno, es fruto de mentira, pero hay quienes lo siguen y hay quienes lo creen. Y no solo eso, hay quienes también lo predican. Pero el hombre es libre. Todos somos libres. Somos libres para creer en la verdad del testimonio de Dios, o somos libres también para creer en el error que va contra de Dios, que es producto del espíritu del anticristo. Dios no quitó estas incomodidades, Dios no quitó estas cosas. Las dejó allí para que viéramos el obrar, cómo es el obrar de los hombres sin Dios, sin ningún temor. Estos hombres que decían representar a Dios en la tierra, que su linaje era sacerdotal, genético, por generaciones, ya qué lejos estaban de Dios para este entonces, ¿verdad? Qué lejos estaban de Dios para este entonces. Ya ni siquiera tenían temor. Ya para ellos el asunto era una práctica, pues. Hay que tener el culto los sábados, ¿verdad? Matar un animal y eso pues ya resuelve el problema. Y cuando nos volvamos a sentir mal dentro de un año, matamos a otro animal, ¿verdad? ¿Ah? Y no sería suficiente todavía, y no sería suficiente. Pero dice aquí entonces que ellos obraron de esta manera. Hasta el día de hoy entre los judíos este dicho es real. Por eso hay judíos que no creen en Jesucristo. Y por eso se los he dicho a muchos, tengan mucho cuidado cuando ustedes dicen Israel es el pueblo de Dios. No, el Israel espiritual, el que cree en Dios, ese es el Israel de Dios. El resto no, el resto está más perdido que el diablo. Sinceramente se lo digo. Oh, el pastor está predicando antisemitismo. No, no es antisemitismo. Yo estoy diciendo que hay un Israel que es salvo. Pero es el Israel, conforme lo dice Pablo en Romanos capítulo 14, es el Israel de fe. El Israel que como Abraham cree en las promesas de Dios y no va por el camino de la decepción, de la mentira, de la maldad, del engaño. No es el espíritu que habla contra el Hijo de Dios, es el espíritu que habla a favor del Hijo de Dios. Porque este es el espíritu de Cristo que se opone al espíritu del anticristo. Esa es la verdad. Ahora, mis hermanos, hay gran alegría en la ciudad. Cristo resucitó entre los muertos. Los discípulos van camino a Galilea porque hay un encuentro todavía con el Señor. El Señor le mandó a decir con las mujeres, vayan a Galilea porque ahí me van a ver. Allí los voy a reunir a todos y hay algo que les tengo que decir todavía antes de que suba a donde es mi lugar. El pueblo está conmovido, unos creen en la resurrección, unos creen que la tumba está vacía, hay conmoción en la ciudad, otros están diseminando el engaño. Oh, vinieron los discípulos en la noche y se robaron el cuerpo. ¿Y por qué no está la guardia siguiéndolo? Mi amado hermano, esa era la primera excusa para usar la misma guardia romana y matarlos a toditos. Porque de acuerdo a este engaño, ellos rompieron el sello romano, el cual era prohibido romper sin la autorización del César o de Pilato, no podían hacerlo. Si ellos rompían ese sello, estaban diciéndole al imperio romano, ustedes no dominan sobre nosotros. Era la primera excusa para matarlos, para acabarlos a toditos. ¿Por qué no los mataron? ¿Por qué no los siguieron a Galilea? Todo el mundo sabía que los discípulos se habían movido para Galilea. ¿Por qué no los siguieron? ¿Por qué no los mataron? Por eso, ¿por qué no los echaron presos por eso? ¿Usted ha visto el resto de la historia del libro de los apóstoles? Ningún lugar dice que comenzaron a echarlos presos porque se robaron el cuerpo de Cristo. ¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué no reaccionó Pilato? ¿Por qué no reaccionó la sinagoga? ¿Por qué?
No, por supuesto que sabía que era el Hijo de Dios. Pero hermano, ¿qué es lo que hacen los políticos ahora cuando hay, como dicen, metimos las de andar, metimos las patas? ¿Qué es lo que hacen? Calladitos nos vemos más bonitos. Dejémoslo ahí, quietecito, hay que pase, no hagamos nada, no digamos nada, entre menos se hable de esto mejor. ¿Por qué no fueron y los tomaron por haber violentado la ley romana y darles muerte en público? No hay registro de eso. Más bien vemos a Juan y a Pedro predicando. Vemos a los discípulos reunidos en el lugar alto orando. Los tenías a los 120 en un mismo lugar, hubieras rodeado la casa y lo hubieras acribillado todo y matarlo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Exactamente, exactamente. Miren, hay algo en la psicología moderna, producido por Sigmund Freud. No me pida que le hable más de Sigmund Freud porque es un hombre que no creía en Dios. Mas, sin embargo, en la psicología, él decía que muchas veces cuando sabemos la verdad, a veces decimos las cosas, se nos escapan. Y a veces, las mismas acciones, aunque decimos una cosa, hacemos otra. Dice que por eso hoy la psicología ha avanzado tanto de hablar del lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje corporal de la gente. Usted ve a la gente que ha cometido un delito y le está diciendo, yo no estaba ahí, pero usted cometió el crimen, no. Y usted ve el rostro que está entre sí, no sabe qué decir, porque está luchando psicológicamente con lo que sabe y está tratando de reprimirlo para que no salga. Estos hombres sabían la verdad. ¿Por qué no persiguieron a los apóstoles que rompieron el sello de acuerdo a ellos? ¿Por qué no los mataron por ese crimen? ¿Por qué nadie fue condenado por el crimen de romper el sello y sacar el cuerpo de Jesucristo? Lo cual violentaba la ley romana, pero también violentaba la ley judía, la ley de la purificación. Si usted tocaba un muerto, usted tenía que estar inmundo 40 días. Estos hombres tenían que haber estado inmundos de acuerdo a la ley de Moisés. Tenía que haberse aplicado la ley, tenían que haber estado aislados. Ellos andaban predicando en la calle. ¿Por qué razón? Porque aunque hicieron todas estas, como dicen los venezolanos, ¿verdad? Todas estas marramucias las hicieron. Ellos sabían la verdad. Ellos sabían la verdad. Ellos sabían que Cristo se había levantado entre los muertos. Lo que querían es que se callara el asunto y pasara lo más rápido para que nadie estuviera hablando de la resurrección del Señor. Pero sucedió. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Está Dios preocupado? ¿Está Dios preocupado por lo que vayan a decir porque no le van a creer? No, Dios no está preocupado por eso. ¿Cuál es el enfoque de Dios? Déjenme demostrárselo a continuación. Jesucristo se reúne con los discípulos en Galilea y les dice algo. Toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, por tanto, id y hagan discípulos. Bautícenlo. Y no se olviden de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes no están solos. Dice aquí, pero los 11 discípulos, ¿por qué 11? Ya Judas había caído por su prevaricación, por su maldad. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, se los mandó. Se fueron, obedecieron. Cuando oyeron que resucitó, vamos para allá. Unos iban porque querían volver a ver a Jesús resucitado. Otros iban porque no creían. Otros no creían. Dice aquí, mire, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué hicieron? Adorar. De acuerdo a la ley judía, un hombre que rinde adoración y culto a otro hombre, ¿qué pasa? Es digno de muerte. Muerte a pedradas. Pero estos hombres le adoraron y aún en medio de los discípulos a quienes él le había dicho, me van a entregar, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos y ustedes van a ir a Galilea y allí me van a ver después de la resurrección. Después de verme
visto morir en la cruz, ustedes me van a ver en Galilea vivo de entre los muertos. Y dice que algunos de los discípulos que hacían, pero algunos dudaban. Ese es el dilema de los hombres. Ese es el dilema de los hombres. Jesucristo es el Hijo de Dios. En la Anunciación el ángel Gabriel dijo, llamará su nombre Jesús porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no creemos. El ángel le dijo a María, el santísimo ser que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Pero nosotros decimos, no, yo no creo. Ahí me perdonás, Gabriel, pero sos arcángel, yo solo soy hombre, pero no te creo. No solo eso, Jesucristo crece, baja las aguas del bautismo y sube de las aguas del bautismo con Juan el Bautista en el Jordán. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y todos, la mayoría, hemos creído que es la voz de Dios, pero aún le decimos, Dios, tú dijiste que Él es tu Hijo amado en quien tienes complacencia, pero yo no lo creo. Pero yo no lo creo. Y lo vimos convertir el agua en vino, pero yo no lo creo. Y lo vimos sanar a los leprosos y levantar a los paralíticos y devolver la vista a los ciegos, reprender a la tormenta para que hubiera calma, pero yo no lo creo. Sí, pero alimentó a los 5,000, les dio de comer con 3 panes y 5 peces, les dio de comer a 5,000. Sí, pero yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero escrito estaba que había de ser crucificado. El libro de Daniel dice que el Mesías será muerto, después de muchos días el Mesías será muerto, mas no por sí. O no, pero es que la tradición de los ancianos dice que el Mesías no puede morir. Esas son leyes y enseñanzas de hombre. La Escritura dice que el Mesías iba a morir, pero no por él, sino por manos del pueblo, a quien él vino a salvar. Sí, pero yo no le creo. Él resucitó a Lázaro y llamó a Lázaro después de 4 días de muerto y le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero yo no le creo. Él dijo delante de la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, pero yo no le creo. Tomás dijo, si yo no meto mi mano en esa llaga, ya resucitado, si yo no toco las cicatrices en las manos, yo no voy a creer en él. Fíjese la determinación de Tomás, si por eso me voy a perder y si por eso me voy a ir al infierno, pues me voy al infierno. Pero si yo no toco esa llaga, yo no creo. ¡Qué duro! ¡Qué hombre más duro! Y él era uno de los discípulos. Dice la Escritura en Juan capítulo 20 que cuando metió la mano en el costado, me qué cruel. Hay días que nosotros vemos a alguien lastimado, herido y no queremos ni soplar la herida, porque queremos que no se sienta mal. Pero él no, él es un hombre duro de corazón, quería meter la mano en la llaga. Porque su incredulidad le dice, tienes que tocar, aunque le duela, tienes que tocar. Porque no hay otra manera para ti de creer. Se te ha dicho la verdad, pero no es suficiente. Tienes que poner la mano en la llaga. Cuando mete la mano en la llaga, como el Ferrari de 0 a 100 millas, ahora le dice, mi Señor y mi Dios, le dice. Y le dice el Señor Jesucristo, porque me tocaste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y aún así, hay muchos que dicen hoy, pero yo no le creo. Los discípulos lo adoraron, pero yo no le creo. El pastor todos los domingos predica de Jesucristo, ya me lo sé de memoria. Lo que vaya a decir el pastor es de Jesucristo, pero yo no le creo. Debe haber algo en nuestro corazón. Y esa, óigame bien, aunque usted no lo crea, es la obra del anticristo. Es hacer todo lo que se opone al Señor. Porque aunque no lo digamos,
Porque aunque no lo confesemos abiertamente, hay algo en nuestro corazón que todavía resiste y trata de batallar neciamente contra Dios. Y Dios nos ama. Cada día que abrimos los ojitos en la mañana es una oportunidad. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Acepten el regalo de la gracia que les di mediante mi Hijo Jesucristo. Y la gente se endurece. La gente se endurece. Dice aquí, cuando lo vieron le adoraron, pero algunos, ¿qué hacían? Dudaban todavía. Ya lo habían visto hacer todas esas cosas, levantarse entre los muertos y estar en Galilea, como les dijo, me van a ver después que resucite. Por supuesto, al verlo puedo ver las heridas en sus manos. Y sin embargo, dudaban. Dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo, vayan y discutan con los que no creen en mí. No fue eso lo que les dijo, ¿verdad? Preocúpense por aquellos que no quieren recibirme. No dice eso. Traten de convencerlos, tengan debates con ellos. No dice eso. ¿Sabe qué dijo el Señor? Aquí está. Toda potestad significa que le fue dada ¿a quién? A Él. Toda potestad no le fue dada ni a ustedes ni a mí. Nosotros no tenemos toda potestad. Él tiene toda potestad. Él es Dios, nosotros no, somos hombres. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el Señor Jesús? Por tanto, vayan y traten de convencer a los que no creen. No dice eso. Vayan y traten de convencerlos, tal vez se vuelven a mí. No dice eso. Vayan, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente con tu más diciéndome, no, hay que bautizarlos en el nombre de Cristo solamente. Eso no dijo el Señor Jesús. Él podía haberlo dicho, pero no lo dijo. ¿Sabe lo último que dijeron desde hace unos 3, 4 años para atrás? Hay gente perversa que dice esto. Este versículo, los católicos lo alteraron en los manuscritos. Mire, dejemos de ser ignorantes. Para alterar eso, usted tiene que alterarlo en todos los manuscritos. Son 5.600 rollos. Yo creo que usted entiende lo que pasaría si yo tratara de escribir sobre un manuscrito que tiene 2.000 años. Con la punta del lápiz o la punta de lo que sea, lo de barato. Eso está de veme y no me toques. En el 2013 tuve la oportunidad de ir con mi mamá a una exposición en el Museo de Ciencias, que era los rollos del Mar Muerto. Usted sabe que es prohibido tomarle foto aún con el teléfono a esos rollos, porque la luz del flash puede destruirlo. Y si la luz de un flash puede destruirlo, ¿cuánto más la mano de un hombre bruto como yo? O como cualquier otro. ¿En qué momento pudo la Iglesia Católica haber alterado estos rollos? Dejemos de hablar ignorantemente, porque a veces, sinceramente, no nos ponemos a la altura del Evangelio del Señor. Hay maldad en esta gente que dice semejante cosa. La verdad es que sí, en los manuscritos está escrito que la orden del Señor Jesús fue bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una orden. Es que a mí no me gusta porque no me gusta la iglesia, esta teoría, la doctrina de la Trinidad. Mi amado hermano, eso es usted. Yo voy a obedecer al Señor Jesús y el día que yo bautice a Mario, como los he bautizado a los que Dios me ha permitido, y ahí están los videos en YouTube, los voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque prefiero ser hallado desobediente a los hombres, pero obediente a Cristo, que todo lo opuesto. Prefiero ser hallado obediente al Señor, obediente a Cristo que se entregó por mí. Se los he dicho, y aunque a uno le moleste, y si eso me va a costar, qué sé yo, la libertad o la vida, no me importa, pero soy fiel a Cristo que se entregó por mí. Nadie más dio la vida por mí. No le debo fidelidad a nadie, le debo fidelidad a Cristo que murió por mí. Dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. En primer lugar, ¿qué hay que hacer para ser los discípulos? En primer lugar, bautizarlos, es un paso de obediencia. Y dice después, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he
mandado. Hermano Mario, ese es el proceso. La obediencia inmediatamente. 6 meses yo no lo voy a preparar en toda la vida cristiana. Usted, por la gracia de Dios, como todos nosotros, va a seguir aprendiendo año tras año. La enseñanza es todo el tiempo. La obediencia es inmediata. Felipe bautizó al eunuco inmediatamente, según Hechos capítulo 8. No le dijo al eunuco, vamos a tomar un curso de 6 meses antes de que te bautice. No existe eso. Pero hay iglesias que quieren hacer eso. Y quizás es mandamiento de hombre o inspiración divina, no lo sé. No sé qué le podría yo enseñar en 6 meses a alguno de ustedes para que sea más obediente al Señor. La obediencia es del corazón, es de voluntad. Es de voluntad, es inmediata. Dice aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles luego de que lo hayan bautizado, enseñándoles a que guarden todas las cosas que he mandado. Enseñándoles, como está el hermano Edgar con los niños, enseñándoles como está el hermano Marcos allá con los niños más chiquitos, enseñándoles como Dios me ha dado el privilegio y merecido hoy de enseñarles a ustedes, como los diáconos tienen ese privilegio cuando predican, enseñándonos mutuamente como están los hermanos en las casas, compartiendo versículos con los que no creen, compartiendo versículos con los familiares. Muchos de ustedes me han dado testimonio que hacen eso, comparten. Y a veces pensamos, chiquito, solo un versículo mandé. A veces solo ese versículo hace la obra. Porque llega cuando la persona más lo necesita. Dios sabe lo que hace en nosotros. Dios sabe lo que está moviendo en nuestro corazón. Y nada es de desecharse. Todo es para el provecho y para la gloria de Dios. Pero no solo eso. Cada vez que predicamos, cada vez que los hermanos ministran la alabanza, cada vez que las hermanas y los hermanos enseñan, cada vez que las hermanas sirven, cada vez que nos recibimos aquí, cada vez que nos reunimos para orar al Señor, he aquí, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no está con nosotros solo los domingos. Dios está el lunes en nuestras casas. Y los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cuando nos reunimos aquí, pero también cuando estamos en nuestros hogares. Dios está con nosotros. Dios es Dios todo el tiempo, Dios es Dios todos los días y todas las semanas y todo el año. Dios está con nosotros. Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, hoy es un día para celebrar con alegría, recordar ese poder con el que Cristo se levantó entre los muertos. Decía Pablo, ahora yo tengo una esperanza que es una esperanza viva que no avergüenza. Porque muchos de los apóstoles lo vieron y anduvieron con él. Es cierto, lo vieron resucitado en la ascensión. Pero yo, sin creer en él, me lo encontré camino a Damasco y me botó del caballo con un resplandor. Y me habló y me sigue hablando hasta el día de hoy. Me tomó de donde yo estaba para que ahora yo viva para su gloria. Recuerda las palabras del Señor a Ananías. Le dijo, ve, y haz lo que te digo con Pablo, porque él me será instrumento útil. Y yo le voy a enseñar a él cuánto tiene que sufrir o padecer, en otras versiones, por mi causa. Mucho le reveló, mucho le mostró, pero también mucho tenía que padecer por esa revelación, por ese privilegio, para que se mantuviera humilde. El mismo Pablo lo admite en 2 de Corintios. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué dice amén? ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea. Diga, hermano. Sí. Le adoraron. Dudaban. Sí. Claro. Uh-huh. Ascender, sí. Claro. Ascendiendo, sí. Claro.
Claro. Sí, que la incredulidad, hermano. A veces la incredulidad. Mire, por eso usted tiene que entender lo insólito de la afirmación que hacían los mismos fariseos y sacerdotes que gritaron crucifícale. Porque cuando él ya estaba crucificado, antes de decir las últimas palabras, los sacerdotes se acercaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que nosotros veamos y creamos. No es cierto, no iban a creer. Él se pudo haber bajado de la cruz y ellos no iban a creer. Ellos pudieron haber escuchado la voz de Dios y decir que fue un trueno, decir que no le entendieron, aunque tal vez le entendieron. Pero es que hay algo en el corazón de los hombres. La incredulidad es tan grave en algunos hombres que yo les aseguro algo, y el Apocalipsis nos da vestigios de eso, nos da indicios de eso. Jesucristo va a descender. En Apocalipsis capítulo 12 lo dice, y va a poner su pie en monte Sión. Y van a ver quienes van a ver en Cristo ahora con un cuerpo glorificado en el resplandor de su gloria, y no van a creer. Algunos son expuestos a la palabra de Dios, escuchan la predicación, pero no creen. Y otros ni siquiera quieren oír de la palabra de Dios porque no les importa que exista Cristo, creen que todo lo tienen, que es que tienen que ser astutos en esta vida, hacer el mal, sin ninguna preocupación, como los más necios, sin pensar que un día se van a presentar delante de Dios, como nos vamos a presentar todos, y a dar cuentas por todas nuestras acciones y nuestras maldades. ¿Cuál es la diferencia del creyente, el tribunal de Cristo? Estas cosas salen a la luz, nos avergüenzan, pero no son para condenación, porque ya existe la mediación de Cristo para nuestro perdón. Pero los que son avergonzados en el juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 21, ahí lo dice. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre que está reservado para Satanás y para la bestia. Dice, esta es la muerte segunda, lejos de Dios por toda la eternidad. Mi amado hermano Rafael, ¿quién puede explicar el corazón de los hombres? ¿Quién puede explicar la incredulidad de los hombres? Y no lo digo como que si yo no hubiera sido alguna vez incrédulo, les he dado mi testimonio. Sí hubo un tiempo en el que no creí, pero cuando Dios, por su misericordia, reveló a su Hijo Jesucristo en su palabra para que yo lo pudiera conocer, ahora yo lo predico. Y ahora estoy comprometido, como se los he dicho, el que siente que ya no quiere saber más de Cristo, pues yo no le sirvo para nada. Pero mientras haya uno o dos que están sedientos en la palabra de Dios por escuchar el testimonio completo de Jesucristo, aquí estoy para servirle. Esa es mi misión en esta vida. Hoy lo entiendo. Allá cuando negaba a Cristo en mi adolescencia, en mi torpeza, no lo entendía. Pero hoy Dios me ha dado la claridad para entender, esa es mi misión, hacerlo conocido, predicarlo y que cada uno tome la decisión a veces, ¿usted quiere obligar? No, yo no obligo a nadie a Cristo. No, yo no obligo. Yo no quiero que usted venga aquí porque es que se va a molestar el pastor. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, usted no viene porque el pastor se va. Yo vengo porque quiero acercarme a las aguas y quiero beber. Cristo es esa agua de vida eterna. Ese es el Señor. Venga por su voluntad, que su adoración sea espontánea, levante las manos, cántele al Señor con gratitud. Si a usted se le van a salir las lágrimas, déjeme acompañarle, que a mí se me salen a veces cuando escucho a los hermanos de la alabanza. A mí se me salen mis lágrimas también, porque veo la gracia. Todos los días de mi vida he podido ver la gracia de Dios. Y yo sé que usted también puede ver la gracia de Dios en la vida de usted, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha estado en los días malos. Por supuesto que ha estado en los días buenos, porque está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Nos ama tanto que entregó a su Hijo por nuestra salvación. Para terminar, mi amado hermano, esto es el Evangelio.
Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día con poder conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es, mi amado hermano, el Evangelio no es Cristo te ama. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, pero resucitó al tercer día con poder, también conforme a las Escrituras. O sea, estas Escrituras representan la autoridad de Dios. Dios lo dijo y Dios lo hará. Hay una parte de la Escritura, hermanos, que ya se cumplió. Y hay otra parte de la Escritura que no se ha cumplido. ¿Qué cree que va a pasar con la parte que no se ha cumplido? Se va a cumplir. Se va a cumplir. El Señor Jesucristo lo dijo, es cierto, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde de esta palabra quedará sin acontecer, quedará sin pasar. Todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Mi amado hermano, en el nombre de Jesús, hoy celebremos con gozo la buena nueva del Evangelio. De este pecador tuvo Dios misericordia y le salvó. De este pecador Dios mostró gracia y me dio lo que no merecía. Y sé que de todos ustedes que han creído con fe en el Señor, Dios hizo lo mismo. No nos dio y no nos pagó conforme a nuestras obras, pero nos trató con amor y nos extendió su gracia para que ahora le apreciemos aún mucho más a Él. Mi amado hermano, en este día, que pueda Cristo realmente ser Rey y Señor sobre todos nosotros y sobre este ministerio, como en otros ministerios que quieren glorificar su nombre. Y mi amado hermano, también lo dice 1 Corintios 15, 58. No nos cansemos, mi amado hermano. Sepamos que todo lo que hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad?, es para glorificar su nombre y es para nuestro crecimiento. Motivémonos. ¿Sabe por qué? Porque cada día que hacemos algo para el Señor, siguen vigentes las promesas, como Él lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces te has sentido solo, yo también, pero Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces has sentido que las cosas por las que tú oras, le has pedido, no se cumplen. Ten paciencia y espera el tiempo del Señor. Pero recuerda que aún en esos días, Él está con todos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Como lo ha dicho, así lo hará. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana dándote gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos vida eterna y perdón de pecado. Gracias, Señor Jesucristo, porque no te quedaste en el pesebre o en la tumba, sino que estás sentado a la diestra del Padre con todo poder. Señor, tu iglesia, la esposa vestida de blanco, a la que tú vistes de blanco, está lista, Señor, para tu retorno. Ayúdanos a ser fieles y a testificar de ti, Señor, hasta que ese día se cumpla. Y como está prometido y escrito, Señor, que tú puedas anexar a tu iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos verdaderamente. Ayúdanos a ser fieles. También te rogamos por otros ministerios y otros pastores que también puedan servirte fielmente y testificar fielmente de ti, Señor. Que la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Así como la salvación nuestra, Señor, fue por medio de tu gran humillación, así ahora, Señor, en la humillación nuestra, Señor, te rogamos, Señor, que pueda ser exaltado con toda gloria y con toda majestad. Te damos gracias por la verdad que tú nos permites conocer, porque sin ella ninguno de nosotros puede glorificar tu nombre. Te honramos a ti, el único Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te dé salud y fortaleza y en su gracia y tu favor te ayude a testificar de Él.
El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús, así lo haga siempre. Amén y amén.